Hebreos capítulo 12, en el versículo 2, leemos lo siguiente: Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hasta aquí la palabra del Señor. Pueden tomar asiento nuevamente, mis hermanos. En esta tarde vamos a continuar avanzando en la serie que hemos estado teniendo acerca de la preciosidad de Cristo, y ya este es el séptimo mensaje en el que hemos estado considerando algunos de los nombres o títulos con que se le designa al Señor Jesucristo en la Sagrada Escritura. Hay muchísimos nombres que, como les dije en un inicio, nosotros no vamos a cubrir, pero hemos cubierto ya varios, y en esta tarde vamos a considerar el título que tenemos allí en Hebreos capítulo 12, versículo 2, donde se habla de que Jesucristo es el autor y consumador de la fe. ¿Y por qué al hablar de la preciosidad de Cristo abordamos sus títulos? Bueno, porque estos títulos nos demuestran el valor, el honor, la gloria, la majestad, la preciosidad, dicho de otro modo, del Señor Jesucristo. Y recuerden que el versículo que nos había servido de fundamento para lo que es esta serie, hablar de la preciosidad de Cristo, lo teníamos en 1 de Pedro 2:7. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Entonces, nos damos a la tarea de mirar varios de esos títulos de Cristo que describen parte de la persona de Cristo, pero también de su obra. Y en esta tarde entonces consideraremos que Jesús es el autor y consumador de la fe, y lo vamos a hacer siguiendo tres encabezados que nos han sido muy útiles en la mayoría de las observaciones que hemos hecho a los títulos del Señor que hemos estudiado hasta este momento. No ha sido así en todos, pero casi en todos. Vamos a considerar en primer lugar el significado de este título. En segundo lugar, la preciosidad del Señor Jesucristo manifestada en este título, y finalmente concluiré con algunas consideraciones importantes acerca de este título del Señor Jesucristo como el autor y consumador de la fe. Entonces estaremos viendo que Jesucristo es el autor y consumador de la fe, y espero que este mensaje, mis amados hermanos, nos llene de mucho ánimo, porque espero que cada uno de ustedes pueda contemplar cuánta gracia, cuánta perfección, cuánta gloria hay en el Señor Jesucristo, tal como lo puede transmitir este título que vamos a considerar. Entonces, en primer lugar, consideremos el significado de este título, que está allí en Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, dice, el autor y consumador de la fe. Pero ustedes recordarán que cuando hemos estado estudiando estos títulos se establecen en un contexto particular. Y ese contexto es lo que nos da a nosotros una mayor claridad para reconocer la enseñanza que se quiere expresar por parte de los escritores bíblicos cuando se utiliza un cierto título respecto a Cristo. Estos no son títulos que surgen porque a los escritores bíblicos, mientras escribían, se les ocurrió pensar de manera muy poética, muy bonito, ay, Cristo es esto y lo otro. No, eso no es sentimentalismo. Esta es la palabra inspirada por el Espíritu Santo. Esos hombres fueron guiados por el Espíritu de Dios para escribir cosas verdaderas respecto al Señor Jesucristo. Así que cuando nosotros miramos el contexto de estas palabras, descubrimos que este título tiene algo que decirnos respecto a Cristo mismo. Es decir, ¿qué significa? Que Cristo es el autor y consumador de la fe en relación a su propia persona, pero también tiene algo que decirnos en relación a la obra que Él hace en su pueblo, en los creyentes. Entonces miremos rápidamente el contexto. Este versículo lo tenemos en el capítulo 12, y los primeros versículos del capítulo 12 son como una exhortación, o podríamos decir incluso una aplicación de lo que el autor de esta epístola a los Hebreos ha dicho anteriormente. Si ustedes miran en el capítulo 11, él ha estado recordando a sus destinatarios
acerca de personajes que se caracterizaron por una fe firme, se caracterizaron por fidelidad a Dios, personajes que pelearon, podríamos decir, la buena batalla, obtuvieron victoria por medio de la fe. El apóstol establece esos ejemplos, los recuerda para animar a sus destinatarios, porque recuerden que los hebreos estaban teniendo persecuciones. Ellos estaban en una gran adversidad. Ellos estaban sufriendo mucho, pero esos personajes que cita el autor de esta epístola también tuvieron sus luchas. Entonces son puestos allí para animar al pueblo del Señor, a estos hebreos, a correr la carrera de la fe. A pesar de las adversidades, ellos podían mirar esos ejemplos y reconocer que la fe es poderosa para ayudarnos a obtener victoria en nuestra vida espiritual. Vean, por ejemplo, como lo expresó el puritano John Owen. Tras insistir extensamente en una multitud de ejemplos para declarar y evidenciar el poder y la eficacia de la fe para sostener y proteger a los creyentes a través de todos los deberes y dificultades que puedan enfrentar en su profesión, procede a insistir en su exhortación a los hebreos a una perseverancia paciente en la profesión del Evangelio, a pesar de todos los sufrimientos que pudieran encontrar. Entonces, el autor de esta epístola, que un candidato podría ser el apóstol Pablo, pone estos ejemplos para animar, pero aún toma estos ejemplos y no los establece como los ejemplos máximos o supremos o definitivos de la fe, sino que toma estos ejemplos, pero de aquí, en el capítulo 12, hace una transición para que sus destinatarios pongan su mirada en aquel que podríamos decir es el ejemplo de los ejemplos. Es el ejemplo máximo, el ejemplo definitivo, y este ejemplo es el Señor Jesucristo. Pero noten el ánimo que da, versículo 1 del capítulo 12. Después de que habla de esos que comúnmente llamamos héroes de la fe, dice: por tanto, nosotros también, incluyéndose el autor de esta epístola, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿A qué se refiere con esa gran nube de testigos? Se refiere a esos ejemplos de la fe. ¿En qué sentido estos ejemplos de la fe son testigos? En el sentido en que ellos testifican por su vida de que es para nosotros posible correr la carrera de la fe sin desmayar y perseverar hasta el final. De que es posible de que a pesar de las persecuciones, las dificultades, nosotros podamos permanecer en obediencia al Señor. Pero noten que el apóstol da este ánimo hablando de esta gran nube de testigos, pero él exhorta de la siguiente manera: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y quiero dar algunas palabras aquí sobre esta metáfora o esta analogía que utiliza el autor de esta epístola, porque noten que esto no es una caminata, mis hermanos. Habla de una carrera. Hay un paso que es, podríamos decir, rápido, con cierta prontitud. La vida cristiana, mis hermanos, es para ser corrida y corrida con perseverancia. Eso significa la palabra paciencia. No es la capacidad que tenemos para esperar algo, como cuando se hace una fila, hay que ser pacientes. Más si usted va al banco, ¿verdad? Y tiene que hacer una fila, tiene que ser paciente porque atienden lentísimo. Pero no es de esa paciencia de la que está hablando el autor de esta carta. Está hablando de perseverancia, está hablando de constancia, pero lo establece en un contexto de una carrera. ¿Y qué significa entonces esto para nosotros? Significa, mis hermanos, que la inmadurez en la vida cristiana no debe excusarse en que se debe ir poco a poco hacia la madurez, porque es una carrera. ¿Cuántas personas dicen: no, yo no he avanzado mucho porque estoy empezando en el cristianismo y tengo que ir poco a poco?
Mis hermanos, es nuestra responsabilidad hacer nuestro mayor esfuerzo en avanzar tanto como nos sea posible cada día en nuestro progreso espiritual. Y para esto es necesario que nosotros renunciemos a aquellas cosas que nos están quitando tiempo, aquellas cosas que incluso pudieran no ser pecaminosas en sí mismas, pero que nos están distrayendo de avanzar mucho más rápidamente en la carrera de la fe. Por eso el apóstol, si es el apóstol Pablo, como probablemente lo sea, dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Algunos comentaristas dicen que esta analogía surge de las competencias griegas, en donde los atletas tenían que desprenderse de muchas de sus ropas para poder correr más ligero. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y yo me pregunto, ¿de qué tenemos que despojarnos, hermanos, para poder avanzar en esta carrera de la fe, para avanzar con más ligereza? Despojémonos de las redes sociales que tanto tiempo quitan. Despojémonos del entretenimiento desmedido, de los pasatiempos que estorban. Debemos correr, mis hermanos, porque lo que nos aguarda es digno de que nos entreguemos completamente para el Señor. Lo que nos aguarda es una gloria eterna al lado del Señor Jesucristo, nuestro Salvador, y Él lo merece. Él es digno de que nosotros no perdamos nuestro tiempo, de que administremos bien nuestro tiempo para servirle a Él, para avanzar en nuestra vida espiritual, porque de hecho, enfáticamente, cuando el escritor habla de la fe, no habla simplemente del hecho, del acto de creer, habla de la vida de fe, de cómo nosotros avanzamos en esta vida nueva que el Señor nos ha concedido. Si nosotros no dejamos a un lado todo lo que nos estorba para correr bien y mejor, no será posible vivir de la manera en la que Dios quiere que nosotros vivamos. Debemos despojarnos de todo lo que suponga un obstáculo en el crecimiento de la fe. Y esto, mis hermanos, exige una autoevaluación seria, porque muchas veces el mismo engaño del pecado nos impide ver un obstáculo en aquello que en verdad lo es, pero que nuestra carne no quiere dejar. Déjeme repetírselo. Muchas veces el engaño del pecado nos impide ver como un obstáculo aquello que es verdaderamente un obstáculo, pero que nuestra carne no quiere dejar. Y por eso requiere una evaluación seria de nosotros mismos. Necesitamos ser sinceros en esto, mis hermanos, y necesitamos especialmente estar vigilantes ante aquellas tentaciones recurrentes que vienen para hacernos tropezar en el área o en las áreas en las que nosotros estemos más débiles. Por eso el escritor dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Nosotros tenemos que reconocer cuáles son nuestras áreas más débiles y procurar fortalecerlas y estar atentos ante las acechanzas del enemigo, porque en donde somos más débiles es por donde él va a llegar para tratar de hacernos tropezar, de hacernos caer. Así que necesitamos ser muy sinceros con esto. Necesitamos esto para correr con perseverancia la carrera de la fe, pero mientras lo hacemos, nos dice el autor de esta epístola que nuestra mirada debe centrarse en Cristo, puestos los ojos en Jesús. Versículo 2, puestos los ojos en Jesús. Literalmente, esto lo que significa es que nosotros nos desentendamos de cualquier otra cosa, que nuestra mirada esté fuera de cualquier otra cosa y que se fije exclusivamente en el Señor Jesucristo, porque Él es el autor y consumador de la fe. Aunque hay muchos ejemplos como Sansón, como Gedeón, como Barak, como David, como Jefté, como Abraham, como Sara incluso, que es mencionada en el capítulo 11, como Moisés, aunque hay muchos ejemplos, muchos testigos de cómo nosotros debemos correr en la carrera de la fe, hay uno que es el más grande y este es Cristo, autor y consumador de la fe. Ahí es donde está la transición de esos ejemplos al mayor de los ejemplos. Por eso es que en el versículo 3 dice: considerad
a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y en el versículo 4 dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Pero ¿quién sí derramó su sangre? El Señor Jesucristo. Puestos los ojos en Jesús. Ay, hermanos, en este mundo hay tantas distracciones, tantas cosas que fácilmente, si nosotros no nos cuidamos, vamos a ver cómo perdemos nuestro tiempo. Y todos debemos ser conscientes de cuántas veces perdemos tiempo valioso que podríamos haber aprovechado en oración, que podríamos haber aprovechado en lectura de la palabra, que podríamos haber aprovechado en cualquier otra buena obra en las cuales los hombres debemos ocuparnos. Puestos los ojos en Jesús, en medio del sufrimiento, en medio de la angustia, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Pero ¿qué significa entonces esto? Les he dicho que significa dos cosas, una respecto a Cristo y otra respecto a nosotros. Bueno, en lo que se refiere a Cristo, en lo que respecta a Cristo, mis hermanos, que Jesús es el autor y consumador de la fe, significa que Él es el máximo ejemplo de cómo vivir como creyentes. Él es quien manifiesta una fe perfecta, sin variación, sin titubeos, sin reservas. Jesús nunca dudó si estaba haciendo la voluntad del Padre. Jesús estaba seguro de que hacía la voluntad del Padre. Jesús nunca se debilitó en la fe. Como nosotros lo hacemos, nuestra fe sube y baja. Es variable muchas veces. Pero la fe de Cristo permaneció firme y es Jesucristo o Jesús de manera específica para resaltar su humanidad. Él asumió una naturaleza como la nuestra y en una carne semejante a la nuestra, Él batalló hasta derramar su sangre y lo hizo en fe. Aprendió obediencia, dice la Escritura. La obediencia que nosotros debemos darle a Dios sin importar cuáles sean nuestras circunstancias, aunque estemos en persecución, en escasez, en cualquier situación, nosotros tenemos que serle fieles al Señor. Cristo es el ejemplo de fe. En su humanidad, ¿cómo demostró esa fidelidad al Señor? Miren lo que dice Hebreos 5, del 7 al 9. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces miren que de hecho ese pasaje muestra la conexión que hay entre Cristo y su fe perfecta y lo que Él hace entonces en la vida de su pueblo. Por lo que padeció, aprendió obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos. La palabra autor puede traducirse también como pionero o como líder. Puede traducirse como un líder gobernante, uno que establece primeramente un ejemplo. Por eso hablamos de pionero. Eso es Jesús respecto a Él mismo como autor y consumador de la fe. Él es el que nos muestra cómo es la vida de fe. Él es el que nos muestra cómo agradar a Dios. Es el que nos muestra cómo nosotros somos perfeccionados por medio de la obediencia. A pesar de las dificultades, Jesucristo es el ejemplo supremo para nosotros. Y esto nos lleva a lo que significa entonces, no solamente respecto a Cristo, sino respecto a la obra de Cristo como nuestro Salvador. Porque Él, como el ejemplo perfecto de fe, Él aprendió obediencia, fue perfeccionado y por esto vino a ser autor de eterna salvación para los que creen en Él. Entonces esto significa algo también respecto a nosotros. Significa que Cristo es más que un modelo de una fe perfecta.
perfecta desde su inicio hasta su fin, porque Cristo perseveró hasta el final en esa fe perfecta. Pero Él va más allá de esto y podemos ver que Cristo además es la causa de la fe en el corazón de los pecadores, es el que la perfecciona y es el que la mantiene perseverante hasta el final. Hay textos que nos muestran de que nuestra fe tiene su causa en el Señor Jesucristo. Nuestra vida de fe, nuestro caminar espiritual. Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Y en Juan 17:20 leemos lo siguiente. Esta es la oración de Cristo. Mas no ruego solamente por estos, por sus discípulos que estaban con Él allí, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Es decir, que nosotros, podríamos decir, fuimos salvados por la oración, pero la oración de Cristo. Él nos tenía en cuenta a los que hoy en día también creemos. Él es la causa de nuestra fe. Él es la causa de esa vida nueva por la cual nosotros somos fortalecidos, o en la cual nosotros somos fortalecidos por Dios, por su Espíritu, para correr esta carrera de paciencia. Cristo obra y concluye la fe en el corazón de cada cristiano. Es la razón de nuestra victoria ante el mundo, como dijo Juan. ¿Qué vence al mundo? Nuestra fe. Pero es por Cristo. Él es la causa. No es nuestra capacidad o fortaleza, pues en nosotros, hermanos, solamente hay debilidad. Es la obra de Cristo aplicada eficazmente en el corazón de los creyentes que nos reviste de esa fortaleza en su gracia para correr la carrera de la fe. Aquel que vivió una vida de fe perfecta es quien hace que los suyos también completen la carrera de la fe. Sin Cristo, mis hermanos, no es posible alcanzar la meta de esta carrera de la fe. Incluso ni siquiera podríamos empezar a correrla. Ni siquiera podríamos, sería imposible. Pero Él es el que nos suscribe o inscribe en esa carrera de la fe y el que la sostiene y nos garantiza que nosotros llegaremos a la meta. Vemos entonces que este título significa que Jesús es quien manifiesta un ejemplo perfecto de fe. Él es el pionero de la fe, el líder de la fe, el representante supremo de una fe que inició firme y permaneció firme, invariable. Y es el ejemplo que nosotros debemos tomar, el máximo ejemplo. Esto hace que Cristo sea entonces el objeto, el fundamento de nuestra fe, pero también esto significa que Cristo es la causa que inicia la fe en nosotros y es también el que la completa. Y por eso debemos gozarnos en Cristo cuando se nos manifiesta con este título. Él es el autor y consumador de la fe. Él lo inicia, Él lo termina. Así como Él inició y finalizó, así Él lleva a los suyos, a los que son de la fe en Él, a iniciar y a finalizar en esta carrera de perseverancia que es la carrera de la fe. Pero entonces consideremos, en segundo lugar, cómo se manifiesta la preciosidad del Señor Jesucristo en este título. Y déjeme darle 3 maneras en las que la preciosidad de Cristo se manifiesta en este título. Podemos argumentar, en primer lugar, que Cristo es precioso porque es el único Salvador. Si Él es el autor y consumador de la fe, evidentemente hablamos de que Él es el único Salvador, el único mediador entre Dios y los hombres. Nuestra fe no da inicio por algún santo o por alguna virgen o por nosotros mismos para después ser finalizada o consumada por Cristo, sino que Cristo es el único Salvador. Él es el autor, es la causa de nuestra fe. Es el único que puede dar gracia a pecadores como nosotros. Por eso no hay ningún otro nombre en el que podamos ser salvos. Solo el Señor Jesucristo es a quien debemos considerar, puestos los ojos en Jesús, porque solamente Él inicia y concluye la fe en nosotros. Poner los ojos en Cristo, hermanos, significa que todo lo que nosotros necesitamos para mantenernos firmes en esta carrera es mantener nuestra mente centrada en Cristo.
es contemplar a Cristo y al contemplarlo, hermanos, nos regocijamos en su perfección. Puestos los ojos en Jesús, en medio de debilidades, persecuciones, miserias, pecados que nos asedian, en medio de todas estas cosas, puestos los ojos en Jesús, qué ánimo al contemplar aquel perfecto Salvador que es perfecto en misericordia. Qué misericordioso es el Señor, qué paciente para con nosotros que pecamos todos los días y sin embargo Él permanece fiel. Ponemos nuestra mirada centrada en Cristo y nos regocijamos con su obra sustitutoria por nosotros, porque es el amor de Cristo reflejado en hechos. El apóstol Juan en su epístola dice que no debemos amar solamente de palabras, sino de hechos. Ahí está el hecho de Cristo. En la cruz. Nadie puede decir que Cristo no ama, porque su amor se manifiesta en esa cruz del Calvario, donde Él entregó su vida para llamar a pecadores a la salvación. Y el que sufrió allí es el justo, el inocente, el todopoderoso. Por eso nos gozamos al contemplar a Cristo y ver la inmutabilidad de Él como Salvador. Al contemplar a Cristo y ver su carácter, sus atributos, sus virtudes, todas estas cosas van a ser anclas para que nosotros no nos extraviemos del fundamento de nuestra fe y perseveremos en esta carrera espiritual. Si Cristo no fuera ese Salvador perfecto, no podríamos resistir. En segundo lugar, Cristo es precioso no simplemente por ser el Salvador, sino también porque es el Salvador que busca a quienes salva. Hermanos, nadie ha sido ni será salvo por buscar a Dios primero, sino que Dios lo ha buscado en Cristo. Entonces note cuánta hermosura, cuánto valor, cuánta excelencia hay en el Señor Jesucristo. Él no es un Salvador que espera que los pecadores corran a Él, sino que Él corre hacia ellos. Piense esto, Él descendió del cielo. Él fue el primer predicador del misterio revelado del Evangelio. Él designó apóstoles para que llevaran su palabra. Él constituyó el ministerio pastoral para que prediquen su verdad. Él es quien capacita a los hombres para enviar su evangelio por toda la tierra. La historia de la redención, mis hermanos, es la historia del Salvador corriendo tras los pecadores para traerlos hacia sí. Esto manifiesta la preciosidad del Señor Jesucristo. No es uno que se pone como de largo y dice, vengan a mí, sino que mientras Él dice esto, Él avanza hacia nosotros. Él es el que ha estado buscando a los hombres, porque la Escritura testifica que nadie quiere al Señor. Todos se desviaron, dice, a una se hicieron inútiles. Todos se desviaron, no hay quien busque a Dios. Pero tenemos aquí al autor y consumador de la fe, que es el Salvador, que busca a los que se han extraviado. Qué hermoso es esto. Él busca al que se pierde. Si usted es de Cristo, sepa esto, Él lo buscó. El autor y consumador de la fe. Usted es como aquella oveja de la parábola que habló Jesús, que se extravía y Él deja sus otras ovejas para ir a encontrar aquella oveja perdida. Él te encontró. Cuánta gracia, cuánta ternura, cuánta compasión, cuánta bondad, cuánto amor, cuánta excelencia hay en este Salvador que busca a los que llama a la salvación. Y en tercer lugar, Cristo es precioso porque concluye la obra que inicia. Miren, nadie podría confiar plenamente en alguno que se constituya como el autor de la salvación, el iniciador, pero no su consumador o finalizador. De ser así, toda la vida sería una gran incertidumbre, porque el pecado nos asedia y nosotros no podemos dar una obediencia perfecta a Dios. Pero Cristo concluye todo lo que Él inicia. Él no solo comienza la salvación de los hombres, sino que la termina hasta que sean glorificados y estén eternamente con Él. Piense qué ánimo debe ser esto para el corazón de todo hombre.
el Señor Jesucristo nunca dejará a medio camino a los que puso a correr en esta carrera de la fe. No hay nadie que se quede a la mitad. No hay nadie que no persevere, porque Él es el autor y consumador de la fe. Hermanos, el pecado ni siquiera es un impedimento para llevar al perfeccionamiento final a quienes se refugian en el autor y consumador de la fe. Y esto es lo que todo pecador debe entender al considerar a Cristo. Él es quien garantiza la preservación del alma, no nosotros mismos. Es su poder actuando en nosotros, porque Él y solo Él, como dice la Escritura, es el autor y consumador de la fe. Por lo tanto, este título debe hacer que los hombres desechen aquella idea de que Cristo hace posible a los pecadores entrar a la salvación, pero que después a los pecadores redimidos les compete guardar o asegurar su salvación. Noten cómo estos títulos del Señor Jesucristo exaltan su gracia en la obra de salvación, cómo muestran la gloria de Dios en la obra de la salvación. Él es autor y consumador. Con un título así de simple, debería ser desechada toda idea de que Dios inicia la salvación por medio de la fe, pero que después nosotros tenemos que completarla o asegurarla por medio de nuestra resistencia o nuestras obras. No, la Biblia desconoce de esto. Lo que la Biblia sí conoce y proclama es que Cristo es el autor y consumador de la fe. Hermanos, en medio de dificultades, la exhortación es sencilla: puestos los ojos en Jesús. Tal vez actualmente usted está batallando con alguna situación puntual. Puestos los ojos en Jesús. ¿Está teniendo luchas acerca de la seguridad de su salvación? Puestos los ojos en Jesús. ¿Y quién es este Jesús? El autor y consumador de la fe. Y quiero cerrar entonces, como les dije al inicio, con algunas consideraciones sobre este título. Consideraciones importantes que debemos tener presente al comprender que Cristo, Jesucristo, es el autor y consumador de la fe. En primer lugar, o la primera consideración, como Cristo es el único Salvador, es quien obra la fe en nosotros, porque Él es el autor y consumador de la fe, entonces debemos buscar la salvación solamente en Él. No debemos buscarla en nadie más, en ningún otro santo, en ninguna otra cosa. No debemos buscarla en nuestras obras. Debemos poner nuestra confianza solo en Cristo. Él es el camino seguro al cielo, el camino asegurado al Padre. Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esto significa, hermanos, que las doctrinas de la salvación por obras o de gracia más obras son una ruin falsificación de la verdad que nos presenta el Evangelio. En segundo lugar, como Cristo es el autor y consumador de la fe, entonces ocupémonos en tener certeza de que Él haya iniciado esta obra de fe en nosotros. Es necesario que podamos distinguir acertadamente si Cristo ha iniciado esa obra en nosotros. No podemos ser ligeros con esto. Esta debe ser una de nuestras más grandes preocupaciones, apreciar si realmente Cristo es nuestro Salvador, si Él ha iniciado esa obra de fe en nuestras almas. Una indiferencia respecto a esto puede dejar a nuestra alma en la condenación eterna. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos saber si Cristo ha iniciado esta obra en nosotros? Para esto necesitamos las Escrituras. Necesitamos acudir a ellas para ver qué nos informan las Sagradas Escrituras acerca de la fe, de esa fe que obra una transformación en los hombres. Déjeme darle algunas de las señales básicas que nosotros debemos detectar en nuestra vida para saber si Cristo ha iniciado realmente esta obra en nosotros. Si Cristo ha sido el autor de nuestra fe, entonces debe haber en nosotros un reconocimiento debido de la gloria de Dios y de su santidad. Si no miramos la santidad de Dios, su gloria, la que merece todo nuestro temor reverencial, entonces no podemos pensar que Cristo ha sido autor
de una fe en nosotros, de una fe real. Sería imposible. Si Cristo ha iniciado su obra en nosotros, debe haber también, en segundo lugar, un dolor profundo por haber pecado y por pecar contra Dios. Pero si nosotros estamos tranquilos, pecando y pecando y pecando, entonces Cristo no ha empezado su obra en nosotros. Debe haber un aborrecimiento profundo del pecado. Debemos odiarlo con todas nuestras fuerzas. Debe también verse en nosotros un deseo sincero y un esfuerzo natural por perseguir todo lo que agrada a Dios. Y por un esfuerzo natural me refiero a que surge naturalmente de una vida renovada, de una mente transformada. No es un esfuerzo en el sentido legalista. Yo voy a esforzarme en hacer esto para hallar aceptación delante de Dios por mis méritos. No, estoy hablando de deseos sinceros que van a producir ese esfuerzo natural por perseguir todo lo que agrada a Dios. Si Cristo ha iniciado su obra de fe en nosotros, entonces debe verse en nosotros un gran amor y un hambre por su palabra. ¿Tiene usted hambre de la palabra de Dios? Es como ese niño recién nacido que llora por la leche materna, pero usted en este caso llorando por la palabra sin adulterar, como dice el apóstol Pedro. ¿Desea usted la palabra de vida? ¿La desea con todas sus fuerzas? Esto debe provocar también, si hay una fe real en nosotros, debe provocar un amor profundo por Cristo el Salvador. ¿Recuerdan lo que leímos en la lectura continuada de esta mañana cuando Jesús toma a Pedro y que le pregunta, ¿me amas? Ese amor tiene que verse en todos aquellos en los que Cristo ha iniciado esa fe. Si nosotros no podemos afirmar con toda sinceridad, si nos parece una cosa extraña decir, amo a Jesús, si nos sentimos extraños, cuidado, porque significaría lo más seguro de que la obra de fe no ha sido iniciada en usted. ¿Cuál esposo siente algo así como extraño, como raro cuando le dice a su esposa, te amo? Ninguno. Es algo natural. Pero si usted siente como una situación extraña porque no está acostumbrado a esto, a pensar, yo amo a Jesús, tenga cuidado. Y déjeme darle una forma más en la que se puede demostrar o evidenciar si Cristo ha empezado su obra en nosotros. Si Él ha iniciado esta obra de fe, entonces debe manifestarse en nosotros gratitud por la gracia de Dios y una vida entregada voluntariamente a Él como manifestación de esa gratitud. Si a usted le es cargoso cumplir con sus deberes cristianos, examínese muy bien, porque más bien debería ser doloroso para nosotros ser siervos inútiles que solo alcanzamos a hacer lo que el Señor nos manda hacer. La gratitud es una evidencia clara en la vida de aquellos en los que Cristo ha iniciado la obra de la fe. Una tercera consideración, mis hermanos, como Cristo termina todo lo que inicia, entonces debemos tener certeza de su fidelidad. Esto es lo que nos va a mantener a nosotros fieles, aunque el pecado nos asedie y nos haga tropezar en ocasiones. El enemigo va a tratar de aprovecharse de cada tropiezo nuestro, va a tratar de asustarnos y de hacernos dudar del amor de Dios, de su fidelidad. Va a tratar de hacernos dudar del verdadero compromiso del Señor en mantenernos firmes hasta el fin. Pero si nosotros reconocemos la fidelidad del Señor en este título, vamos a estar preparados para resistir los ataques del maligno y para exaltar la gracia de Dios y la reverencia que es debida a Él por su misericordia y su perdón. Como dice el Salmo 134, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Que Satanás nos ataque, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Básicamente esto fue lo que dio una liberación grande a Martín Lutero, aunque él estaba abordando otro texto, pero este fue el punto: poner su mirada en Cristo, el autor y consumador de la fe. Una cuarta consideración:
como Cristo es el modelo perfecto de la vida de fe, recuerden que les hablé de Él es el autor, el pionero, el ejemplo de la fe, entonces nosotros debemos procurar imitarlo en todas las cosas, mis hermanos. Debemos imitar sus afectos. ¿Qué afectos demostró Cristo? ¿Qué amaba Cristo? ¿En qué se complacía? ¿Cuáles eran las cosas que Él buscaba? En esto nosotros debemos imitarlo. Pero tristemente caemos más fácilmente en imitar los ejemplos que no son los ejemplos perfectos y no ponemos nuestros ojos en Cristo y solamente en Cristo. Estudia a Cristo, hermano, hermana. Piensa en la Escritura, cada acción de Jesús. ¿Cuáles eran sus sentimientos, sus afectos hacia los pobres y los necesitados? ¿Cuáles eran sus pensamientos hacia aquellos líderes religiosos que estaban más bien engañando, dizque enseñando la verdad? Porque la Escritura nos manifiesta a Cristo también con un celo y una ira santa. Y quizás nosotros nos reímos por las cosas que deberían traer a nuestras vidas una ira santa. Hoy en día, mis hermanos, y esto es un tropiezo en el que debo confesar que yo mismo he caído en estas cosas. Y tengo que pensar, no, esto no es para un cristiano. Tantos memes que hay acerca de las cosas del Señor. Ahora hay ya, no hablo de forma exagerada, ¿verdad? Pero ahorita hay una memelogía quizás. Y me refiero a que hay personas, usted lo puede ver por redes sociales, defendiendo esa forma, supuestamente de defender la sana doctrina, haciendo burlas. Esa no es la forma de defender la verdad. Debemos imitar los afectos de Cristo. Vaya a los evangelios, descubra lo que Cristo quiere, lo que Cristo ama, lo que Cristo busca con sus actos, con sus hechos. Cómo Él andaba enseñando y sanando toda dolencia. Él tenía preocupación por el alma y por el cuerpo. Él elogió la fe de personas que manifestaron una fe firme en Él. Él animó a los cansados, a los debilitados. Él habló con paciencia, con misericordia. Fue duro cuando tuvo que ser duro. Pero debemos imitar esos afectos. Debemos imitar su confianza en el Padre Celestial. Él oraba al Padre diciéndole, te doy gracias porque sé que tú siempre me escuchas. ¿Acaso Él no escucha siempre a sus hijos también? Claro que sí. Y nosotros más bien nos debilitamos pensando que Dios no nos está escuchando. Debemos imitar esa confianza en Cristo, de Cristo en Dios. Ahora, yo sé que el Señor no a todos les da la misma medida de la fe, pero mis hermanos, ¿no será acaso que no tenemos una fe mayor porque no nos ejercitamos en esta fe? Ayer me sentí yo sumamente miserable en la noche, mientras preparaba la ropa que iba a utilizar para este día, porque mientras estaba planchando, estaba escuchando la biografía de George Mueller. Qué hombre y qué fe tan grande la de George Mueller. Aun cuando quizás uno podría considerar que algunas cosas, uno podría decir, quizás fue un poco excesivo, pero el Señor aún así le respondió todas sus oraciones. Y cuando uno ve estas cosas, uno dice, qué pequeñito que somos. ¿Había algo superior en la humanidad, en la naturaleza, en la disposición de George Mueller con respecto a nosotros? Nada. Lo que había era un corazón que se había ejercitado en la fe. Es el corazón que nosotros tenemos que tener también, hermanos, ejercitados en la fe. Debemos mirar a Cristo e imitar su vida de oración. Hermanos, ¿por qué no imitamos la vida de oración? Exaltamos la doctrina de Cristo, defendemos a capa y espada nuestras convicciones, pero ¿y la vida de oración, hermanos? ¿Por qué las reuniones de oración son tan poco concurridas? ¿Por qué podríamos faltar a cualquier otra
cosas y tenemos una actividad que nos llame a nosotros tanto la atención, pero si es la actividad de la oración, Jesús se levantó, buscaba al Señor en la noche, en la madrugada, y nosotros queremos dormitar más. ¿Por qué no miramos a Jesús e imitamos esa vida de oración? Porque nuestro progreso en esta carrera de la fe, hermanos, va también a verse sumamente fortalecida por nuestra vida de oración. Nosotros podríamos sentirnos muy grandes porque podemos recitar credos del pasado y nuestra propia confesión de fe y podemos memorizar muchos versículos bíblicos, y si alguien a mí me demanda razón de mi esperanza acerca de Cristo y de las doctrinas de la gracia y que de la salvación solamente por la fe y de que todo es para la gloria de Dios, y todo esto es muy bueno, pero ¿qué tal el cuidado de nuestra alma en la oración? El fortalecimiento de nuestra vida de oración, hermanos. Es maravilloso mirar cómo Cristo, el Hijo de Dios, que tenía una comunión íntima con Dios, en su humanidad debió aprender a orar también, esforzarse en la oración. Cuando Cristo va a designar a sus apóstoles, ¿sabe qué hizo él? Oró. El que conocía todos los designios de Dios, oró. Oró para elegir a los apóstoles. Hermanos, nuestra debilidad en nuestra vida de oración, podríamos justificarlo con muchas cosas, pero nuestra debilidad es la falta de fe, hermanos. Es la falta de reconocer que Cristo es el autor y consumador y que en Él nosotros podremos tener las fuerzas, pero necesitamos ejercitarnos. ¿Acaso uno le diría a un niño cuando empieza a dar sus primeros pasos que mejor no insista más porque se está tropezando y haciendo daño a sus rodillas? Uno no le diría eso. Pero hay personas que dicen, es que yo he tratado de orar, pero mejor oro muy poquito para ser reverente porque si no me quedo dormido. Entrénese. Se quedará dormido muchas veces al principio, pero después usted va a ver cómo el Señor le va a ayudar. Usted va a ver cómo el Señor le va a fortalecer. Hermanos, recientemente ustedes han visto que he estado pasando los enlaces para orar en las mañanas, 5:30 de la mañana. Les insto a esforzarse en esto. Ponga la alarma de su celular, que no se lo olvide. Esfuércese. Al principio le dolerá, usted no está acostumbrado, quizás le va a costar. Es más, para los hermanos que ya tenemos más de 4 años en estas oraciones, los hermanos que continuamente estamos, yo sé que para todos, para ellos y para mí también, hay ocasiones donde para nuestra carne es muy difícil levantarse, pero el Señor fortalece y el Señor ayuda. Imitemos el ejemplo de Cristo. Oh, muchos quisiéramos predicar como Cristo, mostrar el amor de Cristo, pero hermanos, esto no será posible jamás sin orar como Cristo. Anhelamos una iglesia más poderosa en la palabra, con un impacto mayor en la comunidad. Anhelamos más conversiones. Anhelamos que el pastor de la iglesia predique mejor, con más fervor, que sea que haya más deseo de escuchar. Todas estas cosas son buenas, hermanos, pero es un problema si nosotros comenzamos a pensar no en lo fundamental, no en el núcleo del asunto, y nos ponemos a pensar cómo influenciamos más en el mundo. ¿Qué hacemos? ¿Qué actividades planeamos? ¿Qué cosas designamos? Mis hermanos, nosotros podríamos desgastarnos en todas estas cosas que si no oramos, de nada sirve. Siguiendo con lo que les hablaba George Mueller, después de que se vio tan ocupado con el segundo orfanato de varones que había levantado, él vio que ya se le reducía mucho el tiempo para la oración, y él llegó a entender que se hace más con 1 hora de oración y trabajando 4 horas que con 5 horas de trabajo y sin oración. Porque la oración es lo que nosotros necesitamos. Se va a hacer más si nosotros oramos más, aunque parezca ser que nuestros esfuerzos en la práctica sean menos.
porque el Señor va a escucharnos. Debemos imitarlo a Él como el autor y consumador de la fe, el ejemplo máximo de la fe. No se contente con que usted ha alcanzado el nivel de otro hermano que usted ve que quizás ora cierto tiempo. Vaya a Cristo, mírelo a Él. Señor, dame esa fuerza para que yo pueda orar más y mejor, para que yo pueda redimir mejor mi tiempo y pueda ser más semejante a ti. En quinto lugar, una quinta consideración: como Cristo es el autor y consumador de la fe, entonces seamos agradecidos, porque esto significa que nuestra salvación ha sido por pura gracia. La ingratitud, mis hermanos, es realmente miserable, máxime si tenemos el privilegio de haber sido receptores del amor salvífico y especial de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. La gratitud debe caracterizar nuestra vida, y la gratitud va más allá de simplemente expresar gracias a Dios cuando oramos. Debe expresarse en ponernos a nosotros mismos como sacrificio vivo para Dios, entregarnos completamente a Él. Hay muchas formas también en las que nosotros podríamos expresar nuestra gratitud, pero una de las más básicas, y sin embargo en la que más continuamente se falla, es en lo que respecta a la adoración en el día del Señor. Fácilmente nuestras bocas dicen: Señor, gracias porque tú eres bueno, porque tú eres todo para mí. Y no estoy diciendo con esto que hay falta de sinceridad. Lo que hay es una incongruencia o una incoherencia en nuestra vida espiritual. Pero si pensamos, mis hermanos, en el día del Señor, nuestra gratitud debería ejemplificarse en nuestro deleite a adorarle a Él, en el día de Él, en todas las oportunidades que como iglesia nosotros tenemos para exaltar su nombre. Para algunos basta un culto, porque dirían: ya 2 son muy cansados. Yo pregunto, ¿acaso no se entregó completamente Cristo en la cruz por todos nuestros pecados? ¿Acaso la obra de Cristo no fue cansada y llena de aflicciones? Y si a alguno le parece cansado entregarse por entero en el día que le pertenece al Señor, también me pregunto, ¿qué esperarán entonces de la vida en la eternidad? ¿Para qué añoran el cielo entonces? Estar en la presencia del Señor. Si es gravoso, si es aburrido, si es difícil estar en adoración a Él. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, hermanos. Pongamos a un lado aquellas excusas que solamente demuestran una horrible ingratitud y esforcémonos por mostrar más agradecimiento al Señor que nos salvó muriendo por nosotros en la cruz del Calvario. Si realmente estamos agradecidos con el Señor, debe haber un profundo deleite, hermanos, en cada culto, en cada encuentro con Él, en cada reunión en su día. Debe haber un fervor, unas ansias que nos van a llevar a prepararnos adecuadamente, a prepararnos el sábado por la noche, a clamar al Señor que nuestras fuerzas estén al tope, que no nos adormezcamos en la adoración, que cantemos a viva voz, con gracia en nuestros corazones, reconociendo que por Cristo somos aceptos delante de Dios. Si hay deleite en nosotros, nos vamos a preparar para presentarnos debidamente en la casa de Dios. El domingo anterior les había compartido, espero que todos lo hayan leído, un mensaje acerca de la puntualidad. Esto también es parte de nuestra preparación para la casa de Dios y de nuestro deleite que debe haber en el día del Señor. Llegar a tiempo, y a tiempo no es cuando ya se está empezando a orar, es antes, para empezar el culto con orden, con reverencia. Hermanos, yo sé que ustedes son muy puntuales en sus trabajos, pero ¿por qué para la casa del Señor? Si decimos, no importa llegar tarde. ¿Acaso no es más valioso y más importante Cristo que todas las demás cosas? Claro que lo es. Esto debe manifestarse entonces también en nosotros. Debe haber una profunda gratitud en estas cosas. Y finalmente, una consideración más, mis hermanos. Como Cristo es el autor y consumador de la fe,
entonces esforcémonos en darlo a conocer a los hombres. ¿Anhelamos que muchos otros sean salvos? Ocupémonos en hablar de Cristo continuamente con todos los que tengamos oportunidad. No importa si usted lo que pueda decir sea lo más básico, hable de Cristo. Es nuestro deber darlo a conocer. Yo no estoy diciendo con esto que cada cristiano debe ser un predicador público, ponerse en una plaza pública a hablar fuerte y predicar de Cristo. Esto no es lo que yo estoy diciendo. Pero lo que sí estoy diciendo es que todo cristiano, como lo muestra la Escritura, tenemos que anunciar las virtudes del Señor. Y usted lo hará según sus posibilidades, según su posición, según el rango, la esfera de influencia que usted tenga, pero lo estará haciendo. Tal vez a usted le da temor porque usted dice, es que yo no podría explicar muchas cosas como lo hacen otros. No necesita ser un maestro o una maestra, una mujer de la palabra de Dios. Esto no es lo que Dios demanda. Lo que Dios quiere es que nosotros hablemos de este Cristo. Usted puede tomar este mensaje y retransmitirlo y decir, mire, Cristo es el autor y consumador de la fe, vaya a Él, porque sus pecados en Él son perdonados, y no solo perdonados, usted reconciliado, y se le asegura en Cristo la perseverancia de su alma hasta que alcance la meta de esa carrera de la fe a la que Dios nos llama. El evangelio es tan simple como que Dios envió a su Hijo al mundo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No tiene que decir muchísimo, pero es mucho lo que se hace, aunque se hable lo básico acerca de Cristo, hermanos. Usted puede también llevar tratados continuamente a donde vaya. No tendrá la oportunidad o no se siente seguro o segura para hablar acerca de Cristo, pero puede compartir la palabra de Cristo. Pero si hay algo que todos nosotros debemos hacer, y que una vez más esto va juntamente con la acción, es la oración. Todos nosotros debemos orar, debemos clamar al Señor para que permita que tengamos más oportunidades para dar a conocer a Cristo en diferentes lugares, en diferentes contextos, con diferentes personas, y que demos testimonio de que Cristo es el autor y consumador de la fe. Hermanos, hay muchos medios que se pueden utilizar para dar a conocer a Cristo. Las enseñanzas que se transmiten aquí y quedan ahí grabadas en el canal de YouTube, usted las puede compartir. Y se los dije hace muchos años cuando iniciamos a tener los cultos evangelísticos por la mañana. Uno de los propósitos de esos cultos evangelísticos, con esos sermones enfáticamente evangelísticos, es que nosotros, todos los cristianos, podamos tomar de esos mensajes, sintetizarlos y tener mucha carne, mucho material para compartir a otros acerca de nuestra esperanza cristiana, teniendo a Cristo como nuestra esperanza de gloria. Y al hacerlo, hermanos, debemos hacerlo con toda certeza. La certeza que viene de comprender que Jesús es el autor y consumador de la fe. Alabado sea el Dios y Padre nuestro por enviar al precioso Salvador Jesucristo al mundo, el autor y consumador de la fe, y que nuestros corazones se eleven a Él en gratitud. Vamos a orar.